Amigos de Cartelera de Teatro, ¿cómo están? Este día vamos a platicar con el maestro Maribán Martínez acerca de los dos montajes que va a tener en temporada. Uno de ellos y el principal es Van Gogh, un girasol contra el mundo, este unipersonal que va a tener una única función especial en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el próximo 7 de octubre. Y también vamos a platicar de este nuevo montaje para las infancias que se llama ¿Qué me cuentas, Don Quijote? Que va a comenzar su temporada los domingos a partir de este 1 de octubre en el Teatro Hidalgo y va a estar todo el mes de octubre y todo el mes de noviembre. Hola, ¿qué tal? Muchísimas Hola, gracias por recibirme muchas en este gracias. espacio ahorita ahí. Muchas gracias. Eres muy querido por todo el equipo de Cartelera de Teatro. Muchas gracias por darnos pues bueno, por aceptar la invitación a esta entrevista. Y yo quería comenzar platicando contigo acerca de esta función especial que vas a tener el próximo 7 de octubre en el Teatro de la Ciudad de Van Gogh. Me gustaría saber qué significa para ti pues llegar a este escenario tan emblemático e icónico de nuestro país con este montaje que también ya ha tenido como distintas aristas, pero que ha sido uno de los montajes más recientes de tu carrera y sobre todo, o sea, que también ha sido muy aceptado por el público. Bueno, pues ciertamente es siempre un privilegio, un placer el ser considerado en un espacio tan icónico, tan trascendente para la cultura, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, que fundara una mujer que autogestionó su industria y que de alguna manera desde entonces marcó la pauta para todos nosotros. Ella así lo hizo y es muy meritorio que el Teatro de la Ciudad lleve su nombre. Eh, Se trata de un proyecto que, como bien dices, ha contemplado múltiples aristas y que gira alrededor de la figura de uno de los artistas más eh, incomprendidos en su tiempo y hoy sumamente admirados e incluso sobrevalorados. Yo creo que él habría pensado que cuando se venden sus cuadros en millones y millones de dólares, mientras que no tenía más que a veces para un café y pan fiado, le habría parecido un poco excesivo. Este, Naturalmente, su arte merece todo reconocimiento hoy, pero eh, lo que yo quise hacer aquí es retomar varios aspectos de su vida. Por un lado, su evolución pictórica, su trayectoria artística, este camino cuesta arriba que Van Gogh tuvo que eh, trazar para llegar a concebir su estilo propio ante el repudio, la incomprensión de sus contemporáneos. Y por otro lado, también plasmar en escena, creo que vale la pena llevar a escena sus encuentros y desencuentros amorosos, eh, ya que pues su vida es a todas luces novelesca, ¿no? Y permite al actor muy, un amplio margen de juego para interpretar a este personaje. Ahora, hay que recordar que lo que voy a presentar en el Teatro de la Ciudad es una arista más, es la versión unipersonal, en donde no solamente asumo a Vincent, sino también a su hermano Teo. No podemos concebir la existencia de la obra de Van Gogh sin Teo, quien fue su hermano, su mecenas, su amigo, su cómplice, quien estuvo ahí junto a él, eh, animándolo a continuar por el camino artístico. Y a otros personajes, como por ejemplo Klasina María Hurnik, que fue una prostituta con la cual él conviviera durante un año. Vincent se enamoró de ella, de hecho, y quiso vivir con ella, casarse con ella, adoptar a sus hijos, pero pues imagínense, en esa época el descrédito de un miembro de la familia significaba el descrédito de todos. Entonces, pues es presionado para dejar a Clasina, eh, condicionándole la pensión que le enviaba su familia
y que era muy necesaria porque no vendía, literalmente era incomprendida su obra pictórica. Entonces, pues esta es la obra que vamos a presentar, la versión unipersonal, que originalmente fue para 3 actores, Ujú, pero que convertimos en versión unipersonal durante la pandemia. Nos ujú. sorprendió en el montaje del libanés y nos dimos a la tarea de adaptar esta obra concebida originalmente para 3 actores a una versión unipersonal, primero para transmisión en línea, pero ahora ya también divulgándola de manera presencial con este feliz regreso a los escenarios, Itaí. Mencionas hace unos minutos acerca de todos estos personajes que influyeron en la vida de Van Gogh. Me gustaría saber, además de Van Gogh, que es un personaje súper complejo, ¿qué otro de estos personajes que interpretas en escena también te resultó bastante complejo? Porque, digo, ya no es un spoiler, todo el mundo, o sea, quien ha podido disfrutar de este montaje sabe que no solo interpretas a Vincent Van Gogh, o sea, nos das un poquito, un atisbo de ciertos personajes involucrados en esta vida de este pintor. Entonces, ¿cuál es el más complejo después de Van Gogh? Que digas, me costó también mucho trabajo encontrar como el punto de inflexión. Creo que todos tienen una exigencia muy particular, pero a mi juicio aquí esa exigencia parte no solo de cada personaje, sino del total, del entero, y de la posibilidad de trabajar, de proponer la inmediatez de la transformación y que quede muy claro para el espectador cómo habla Vincent y por qué habla de esa manera. A él lo tengo anclado en los graves, con una voz más rasposa, se mueve en esta tesitura de barítono, porque es un Ujú. hombre que fuma mucho, que bebe ajenjo, que tiene 75% de alcohol, ¿no? Un hombre que intentó suicidarse comiendo su propia pintura, bebiendo el aguarrás, ¿no? Pero por otro lado también que se emociona con la naturaleza y que dice, al ver un girasol, esta flor es propia de mí, la he pintado en todas sus etapas, desde su nacimiento, la flor enfrentando al sol, enfrentando al mundo. Es un hombre intenso, apasionado, de pronto intolerante, ¿no? Errático. Y Teo es su hermano, pero es un hombre pragmático, diplomático, organizado. Entonces, está acostumbrado a tratar con gente de un nivel socioeconómico muy alto en la Gupil, en la Galería Gupil, donde él se desempeña como marchante de arte. Entonces, su voz es tal vez tiene inflexiones más metódicas, más predecibles, no tan voluptuosas y tan volubles y tan erráticas como de pronto resultan los pensamientos y las ideas de Vincent. Está Clasina María, la prostituta, bueno, pues ella pertenece a cierta clase social y sin embargo se encuentran y Vincent le escribe a Teo, me enamoré de su fragilidad, me enamoré de su decadencia. Y la mitad de los autores que Vincent menciona y que conoce a través de los libros, pues ella no los conoce, no sabe qué son, pero hay una empatía, se establece esta empatía que Teo en sus cartas dice, son solo 2 seres solitarios que se brindan calor humano, ¿no? Está también el doctor Peirón, que es un hombre mayor, que atiende a Vincent en el Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy de Provence. Cada uno de los personajes tiene múltiples exigencias, pero aquí no es solo comprenderlo, sino transitar con eficiencia de uno a otro, de tal manera que al espectador le quede muy claro quién está hablando, quién se está moviendo, quién está en escena, sin tener que decir dijo el doctor, dijo la prostituta, sino que el paquete completo se presenta de tal manera de que se propicie una versión de lo que pudiera ser una versión análoga de la realidad, ¿no? Por supuesto. Y eso es muy rico verlo en escena, como tú nos vas llevando por todos estos pasajes de la vida de Van Gogh. Y algo que también destaca mucho son estas proyecciones que vemos al fondo del escenario.
Es una selección de imágenes muy bonita que me gustaría también que me dijeras cómo fue que se dieron ustedes a la tarea de seleccionar estas obras que nos hacen también, que nos cuentan también la historia de forma muy visual. Nos interesó particularmente que la dramaturgia se complementase con la obra pictórica de Van Gogh. Eh, me, Nos pareció, y hablo en plural porque está involucrada nuestra directora, la maestra Luli Rede, nos pareció que la evolución pictórica de Vincent era absolutamente imprescindible eh, como factor escénico, pero también que resultaba importante que cada aspecto del montaje tenga su momento. Es decir, que de pronto la música es lo importante y de pronto la imagen es lo trascendente y luego nos quedamos sin imágenes y nos vamos a la escena de la confrontación entre Gauguin y de Vincent que desemboca en la mutilación de la oreja y ahí metes tal vez aquella pintura del fondo rojo de los cerezos que nos de alguna manera nos ejemplifican de manera artística y sutil esa sangre que se derrama de la oreja. Es decir, darle a cada eh, aspecto del montaje, tanto lo visual, lo gráfico, como lo actoral, como lo vocal, como lo musical, su tiempo, su espacio, y que dialoguen, que haya una comunión entre ellos y no entren anárquicamente las imágenes donde sea. Están, como la música, muy bien pautadas para disfrutarlas al 100 en armonía con el resto de la propuesta, la dramaturgia y la música. Pero por supuesto, una obra sobre un pintor como este, y más si estás tratando de trazar su evolución pictórica sin sus imágenes, pues quedaría trunca, ¿no? Por supuesto. De entre todos estos pasajes que vemos en escena, ¿me podrías comentar cuál es el más destacable para ti, con los que tú sientes que tienes una manera especial de conectar con el público que está siguiendo la puesta en escena? Pues me parece que los actores, y en este caso también por eso consideré que la vida de Van Gogh valía la pena llevar a escena, es porque está pletórica de circunstancias con las cuales nos podemos identificar. El, la decepción amorosa, la frustración ante no poder avanzar en un oficio, la incomprensión en el trabajo, la fraternidad con el hermano, el conflicto con la autoridad. Entonces, de eso se trata, de destilar para el espectador aquellos aspectos de la vida de Van Gogh con los cuales, a pesar de que estamos hablando de algo que pasó hace más de 100 años, podamos identificarnos con su paradoja de vida, con sus conflictos, ¿no? Y, y bueno, naturalmente yo disfruto en particular la escena entre Vincent Van Gogh y eh, Paul Gauguin, eh, porque es una escena particularmente álgida, eh, pletórica de matices, en donde naturalmente desemboca en este conflicto de dos artistas que admiran a ciertos autores por su lado, pero que ya han trazado caminos artísticos muy, muy separados y por ello los lleva a entrar en conflicto. Van Gogh admiraba mucho la obra de Millet, Jean-François Millet, por supuesto. Y a Paul Gauguin le parecía su obra le parecía almibarada, excesivamente sentimentaloide, ¿no? Casi chantajista. Y Vincent se dio a la tarea de copiar y de hacer sus versiones de la obra de Millet, como los
campesinos descansando en la paja, etcétera. Pero hay otras razones por las cuales estos hombres entran en conflicto. Eh, una de ellas también tiene que ver con que Vincent es un hombre poco cuidadoso de su higiene, pinta a veces hasta 3 cuadros por día y a Gauguin le parece que aplica la pintura como si estuviese sellando una pared. Le dice, pareces albañil, haces hasta 3 por día. Amén de que se ha obsesionado con Gauguin al grado de que a veces lo despierta a las 4 de la mañana para pedir su opinión sobre un cuadro. Y Gauguin está ahí porque, pues, literalmente está becado por su hermano Theo, ¿no? Theo le ofrece pagar sus deudas a cambio de que viva con Vincent en la Casa Amarilla, se preocupa de que Vincent esté solo y que pinte ahí, le garantiza la compra de todo lienzo que haga con Van Gogh, con Vincent Van Gogh en Arles. Pero pues aquello no dura mucho. Gauguin llega en octubre del 88 a la Casa Amarilla y cerca de la Navidad tienen el encontronazo que también tiene mucho que ver con una competencia que se da en el burdel local que ellos visitan. Van Gogh tiene una prostituta favorita con la cual no le parece que Gauguin se involucre con ella y entran también en conflicto en ese tenor. Entonces, no había manera de que esa relación, esa convivencia pudiera prosperar positivamente y de hecho, pues no ocurre así porque sabemos que se desemboca en que Vincent se cercena la oreja y le lleva incluso a la prostituta la oreja como obsequio, ya en su delirio, diciéndole, toma, gatita, esto es un regalo para ti, cuídalo con cariño, ¿no? Ujú. Me gustaría también que me compartiera qué es lo que más te ha enriquecido como actor al interpretar este personaje de Vincent Van Gogh. Bueno, hay muchos factores que me enriquecen. Sigo descubriendo en las cartas de Vincent a Theo eh, múltiples facetas de su carácter. Recuerda que estos hombres se escribieron durante 15 años sin parar y que Vincent escribía cosas como la normalidad es un camino pavimentado, sirve para caminar, pero nunca crecerán flores en él. Hablaba de la necesidad de arriesgarse, ¿no? Eh, y entonces, pues como con otros personajes donde no existe evidencia auditiva, no había todavía eh, grabaciones, no sabemos cómo hablaba, no sabemos cómo era su voz, pues tienes que basarte en todo lo que caiga en tus manos, ¿no? Para construir el personaje. Pero lo más importante a mi juicio es alejarlo de una visión maniquea. Como nos gusta tanto Van Gogh, podemos caer en la tentación de hacerlo eh, impoluto, ¿no? Y no, era un hombre con muchos claroscuros, con problemas psiquiátricos, con adicciones, un hombre prostibulario que, como dije hace rato, fumaba y bebía mucho, pero por otro lado, con una gran sensibilidad y amante del oficio que había escogido, él exorcizó sus muchos tormentos y el desencanto que sufrió y el rechazo que sufrió de su sociedad a través de su arte, ¿no? Y se lo dice al doctor Peirón, usted lo ha visto, solo frente al lienzo adquiero cierta cordura, pero dentro de mí vive una especie de demonio, llámelo usted epilepsia, llámelo usted lo que quiera, pero ahí está siempre, retorcido, intolerante, agazapado dentro de mí. Claro. Finalmente, bueno, cambiando un poquito de tema, también otra de tus facetas y muy encomiables y que las familias disfrutan mucho es esta parte de cuentacuentos.
Y lo hemos visto con el espectáculo de Descubriendo a Cricri, que terminó temporada el domingo pasado en el Teatro Ujú. Hidalgo, pero regresas con otro espectáculo infantil. Ah, la Marianita, súper lindo, sí. Oyó su Eh, nombre y quiso venir a saludarme. sí, por supuesto, se nos quiso sumar. Regresas con este espectáculo infantil que aborda la icónica obra de Miguel de Cervantes. Eh, Aquí, ¿cómo le hiciste para crear toda esta dramaturgia en 90 minutos? O sea, es apabullante saber que podemos conocer la historia de Miguel de Cervantes, ciertos episodios, obviamente, pero, o sea, la labor es impresionante. Pues sí, al final de la obra eh, le comparto a, al- a los espectadores un texto donde dice, em, enumerarlas completas, ni por pienso intentaré. Sería repetir de nuevo toda el arca de Noé. Pero pido fuerte aplauso para un letrado señor que escribió al buen Don Quijote y a su escudero mayor, Miguel de Cervantes Saavedra. Ahora les toca, niños, descubrir con afición 1000 aventuras más del Quijote y su pasión. Naturalmente, pues aquí presentamos una parte mínima de la obra genial de Cervantes, que es pues la novela, la primera gran novela de nuestra lengua. Y lo que hago pues es adaptar el lenguaje original a uno más accesible, sin, a mi juicio, sacrificar la esencia cervantina, para acercar a los jóvenes de hoy a las aventuras más icónicas, más divertidas de Don Quijote, pero en todo momento subrayando su valentía, su arrojo. Vale, Don Quijote representa lo que todos queremos ser, esa, lo que queremos abrigar, la fidelidad, la constancia, la honestidad, la indulgencia. Y Sancho representa lo que somos, todas nuestras flaquezas. Por eso nos reímos en el momento en que escuchamos la voz. Y uno no existe sin el otro. Sí. Son un dueto que marca la pauta para todos los duetos cómicos del futuro, ¿no? El gordo y el flaco, Viruta y Capulina, los polivoces, todos ellos se nutrieron de esta pareja eh, que se complementa de manera tan feliz. Entonces, bueno, aquí en el 2005 específicamente, desde el 2004 me solicitaron realizar esta adaptación y la trabajamos durante casi un año para llevar a los jóvenes al conocimiento de esta obra magnífica. Pero hacerlo, por supuesto, de tal manera muy acucioso el trabajo de adaptación para que eh, para no vacunarlos en contra de la novela original, sino con la esperanza de que en un futuro visiten a el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, no una, sino muchas veces a lo largo de la vida. Tú puedes abrir el Quijote en cualquier capítulo, 2, 3 años después, y cada aventura te dirá algo distinto, ¿no? Habrá alguna lección por aprender, pero siempre provista de buen humor. Y aquí también compartimos una partitura original del maestro Omar González, quien escribiera la música para este trabajo, eh, y que se viera plasmada de igual manera en un disco, un audiolibro. Y bueno, hemos querido programar ¿Qué me cuentas, Don Quijote? En el Teatro Hidalgo. Estamos todos los domingos a las 13 horas atrás del Palacio de Bellas Artes. Y nuestra intención es seguirnos hasta diciembre, en los 3 primeros domingos de diciembre, 3, 10 y 17, estaremos compartiendo una Navidad de cuentos, fábulas y villancicos para las fiestas de diciembre. Nos seguimos en el Hidalgo todos los domingos hasta el 17 de diciembre, octubre y noviembre dedicados al Quijote, a sus aventuras más icónicas, a sus personajes más entrañables.
Y por supuesto, con Van Gogh en una única función en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, solo el 7 de octubre a las 7 de la noche. 7 a las 7, está fácil recordarlo. Por supuesto. Finalmente, ya para cerrar esta entrevista, me gustaría que esto es algo que les preguntamos a todos nuestros entrevistados, todos los chicos que se encuentren estudiando actualmente teatro, porque tú también eres un ícono de nuestro país en cuestión teatral. Has hecho muchísimas interpretaciones, tienes un bagaje cultural impresionante, eres un maestro. Eh, ¿Qué consejo les darías a todos estos chicos que están comenzando, que están por terminar? ¿Por qué dedicarse al teatro? Perseverancia es la palabra. Habrán de gozar de la posibilidad de asumir los personajes más ricos, más disímiles, que provienen de la pluma de autores desde William Shakespeare, Molière, que les van a poner sobre la mesa varios platillos deliciosos. Pero, pues que es una profesión incierta. Dice don Periquín Plumero en un cuento de Cricri, en su libro de consejos para su futuro hijo, le dice: tampoco vayas a caer en la tentación de ser artista como Cricri. ¿Cómo, don Periquín? No, cuentacuentos. Los artistas sienten mucho, sí, pero comen poco, hijo, poco, le dice el periquito a Cricri. Pero Cricri no está de acuerdo, y yo tampoco, porque aquel que verdaderamente tiene madera va a perseverar. Que no se vayan por el espejismo de la fama, que si viene, pues qué bien, pero antes que cualquier cosa alimentar su espíritu con buena literatura, con buenos personajes, y que el teatro, ese momento único, irrepetible en el tiempo, sea la parte medular de su oficio. No hay toma dos, o te sale a la primera o no te sale. El reto es el máximo. Por ello yo los exhorto a que a partir de que aborden el acto teatral, de que se exija en ese momento, lo demás va a venir y son disciplinas distintas con sus matices, pero no dejan de ser representaciones del pasado en donde puedes hacer toma 586 hasta que te salga. En el teatro hay un momento único. Es el clavado olímpico para el actor. En las Olimpiadas, el que se echa el clavado, si no le sale, no, espérenme tantito, me voy a subir ahorita, me sale de... No hay de piña, ¿no? Fugaz por excelencia, por supuesto, pero también exhortarles a que se empapen de la historia de su oficio, de los autores. Un actor que va a asumir a Hamlet, príncipe de Dinamarca, o una obra de Shakespeare y no sabe del Renacimiento, se va a ver limitado a la hora de interpretar un personaje de época. Entonces, es importante que los actores se den esa tarea de leer, de complementarse a través de la cultura, de la literatura, del arte, de la historia, del vestuario, de la poesía y de ver mucho teatro, todo tipo de teatro. Se aprende de lo bueno y se aprende de lo malo, porque entonces, eso es lo que debo hacer y eso es lo que no debo hacer. No encerrarse en una burbuja. Convertirse, a mi juicio, también como pintores, como Van Gogh. A Van Gogh le costaba mucho trabajo pintar desde su imaginación. Él necesitaba tener al modelo enfrente, un árbol, un cerezo, un girasol. El actor debe ser también así, como un pintor. ¿Por qué esta persona se rasca constantemente? ¿Por qué voltea hacia otros lados? ¿Qué me dice este tic? ¿Por qué habla de esta manera, llevado hacia la nariz? Lo copio, lo registro, lo reproduzco para que sea una versión análoga de la realidad y no el cliché de lo que yo me imagino que sea ese personaje. Nosotros, como le dice Hamlet a Antonio, cuando llegan los actores a representar la obra
donde va a montar el asesinato de su padre en una obra de teatro para estar observando sus reacciones, le dice, cuide de los actores, mi señor, porque ellos son los fugaces cronistas de nuestro tiempo. Y eso es lo que debemos ser, cronistas de nuestro tiempo, que en escena logremos lo que pedían los antiguos a los actores y a los dramaturgos, causar la catarsis, es decir, que la gente salga distinta de cómo entró al teatro. Y bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. También quisiera dejarles un teléfono para aquellos de ustedes que estén interesados en contactarnos a través de WhatsApp, si me permites, Itaí, es Claro, el sí, adelante. 55 37 33 36 41. 55 37 33 36 41, no solo para las presentaciones, sino también para aquellos de ustedes que estén interesados en saber más sobre el material que he creado para niños, la obra de Vincent Girasoles contra el mundo, esta para niños de Nidos, Estrellas y Girasoles, de Niñas, Disfraces y un Soneto, la infancia de Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera. Estamos a sus órdenes a través de este teléfono, que es el teléfono de Un Rato para Imaginar Producciones. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por estos minutos, Maribán. Les recordamos que Van Gogh, un girasol contra el mundo, se presenta solo este sábado 7 de octubre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que está ubicado en Donceles 36, en la Colonia Centro. ¿Y qué me cuentas, Don Quijote? Comenzará su temporada este domingo 1 de octubre a las 13 horas en el Teatro Hidalgo, que está frente a la Alameda Central. Y para los amigos de Cartelera de Teatro, les recordamos que en esta obra infantil nosotros contamos con descuentos. Entonces, vétanse a descuentos Cartelera de Teatro y ahí van a poder comprar también sus boletos con nuestro descuento exclusivo. Muchísimas gracias, Maribán, por esta plática y mucha mierda el próximo 7 de octubre. Muchas gracias. Pues qué mejor que terminar con Vincent mismo cuando decía, la normalidad es un camino pavimentado, sirve para caminar, pero nunca crecerán flores en él. Los pescadores saben que el mar es no les impide hacerse a la mar. Así que, pues, navegar juntos a través de lo que nos dignifica como especie, que es el arte. Muchas gracias, Itaí. Saludos a todos en Cartelera de Teatro. Sí, muchas gracias y pues gracias por este espacio, por estos minutos y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.